Hola, hola compañeros y compañeras, nuevamente bienvenidos seas a continuar y terminar con nuestro curso de economía en su segunda sesión o en su segunda parte. Hasta el momento hemos estado analizando lo que es economía a través de sus definiciones, a través de sus autores o principales expositores, algunos, no todos ellos. Vamos a continuar con esta exposición de las definiciones, pero ahora tomando en cuenta las corrientes filosóficas, cómo han influido en la economía para que la economía les dé un enfoque bien sea positivista o de otra naturaleza. Vamos a ver también los conceptos de economía en base a las escuelas del pensamiento económico y por último, qué es economía en base a algunos elementos que integran propiamente lo que viene siendo la economía. Y como lo hemos estado viendo en la primera lección, que hoy es la última y terminamos con este curso, compañeros, es a través de las definiciones, de las diversas definiciones que se han venido dando en cómo vamos entendiendo usted y yo lo que es la economía. Pasemos pues a la materia y sigamos adelante. Vamos a analizar que de acuerdo a las corrientes filosóficas, la economía también se habla de una economía positiva y de una economía, lo que es normativa. ¿Por qué la filosofía? Recuerda que la filosofía, compañeros, es una ciencia general, es una ciencia universal, que estudia los problemas pero de forma global, de forma universal. En cambio, las ciencias como son la economía, la psicología, el derecho y demás lo estudian de forma particular, de forma limitada para explicar. Pongamos un ejemplo, compañeros. La filosofía, igual que la economía y otras ciencias, estudian al hombre, pero la filosofía lo estudia en su forma universal. La filosofía estudia al hombre como un ser productivo, como un ser conductual, como un ser inclusive vivo. ¿Sí? A la filosofía lo analiza en todas sus perspectivas y todos sus aspectos. No se limita como el caso de la biología que solo estudia al ser humano como un ser vivo, conformado por aparatos, por órganos y por sistemas. Eso le importa al biólogo y lo demás pues no le interesa. Al economista no le interesa el ser humano como ser vivo, en cuanto a que tiene aparatos digestivos, sistema óseo, no. Sino le interesa en cuanto a que es un ser productivo, que debe de fabricar, debe de producir, debe hacer necesidades. Entonces el biólogo o el médico se ocupa de las enfermedades del cuerpo. En cambio, el economista se preocupa de las enfermedades, de los problemas que se presentan, como son la inflación, la devaluación. El psicólogo también, que es otra ciencia, estudia al ser humano, pero en su aspecto particular, en su aspecto por lo que viene siendo su conducta, su comportamiento, con sus problemas de comportamiento, sus fobias, sus filias y demás tipos de situaciones. Entonces por eso vemos cómo la filosofía, que es una ciencia que medita, que amplía su conocimiento en términos generales universales, influye en las demás ciencias. Por eso, compañeros, en base a las corrientes filosóficas tenemos dos conceptos de economía: la economía positiva y la economía normativa. Para entender estos dos conceptos, empecemos por la economía positiva. ¿Qué es la economía positiva o qué entendemos por economía positiva? La economía positiva es la que se refiere a conceptos, a postulados o principios que pueden verificarse, que pueden comprobarse. Es decir, estudia conceptos que sí podemos verificar, que sí podemos entender y que sí podemos comprobar y por tanto explicar. La economía positiva, bajo la influencia de la filosofía, trata de abocarse únicamente a aquellos problemas, aquellos fenómenos que se presentan en la sociedad y que por tanto podemos comprobar, demostrar, acreditar, como lo es toda la ciencia. De esta manera, la economía positiva debe de ocuparse únicamente de problemas y conceptos materiales, físicos, que puedan ser objeto de estudio, de análisis y de comprobación. Ejemplo, la inflación. La inflación es un fenómeno que se estudia, que se comprueba, que se acredita y que inclusive se analiza día con día, justamente para evitar que los gobiernos lleguen a tener crisis económicas y que impliquen mayores problemas a lo que viene siendo su situación de ellos y de la sociedad. Otro problema propio de la economía debidamente demostrable y acreditable pues son el nivel de empleos, de subempleos, lo que son los ingresos, los precios, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo con esa corriente filosófica, la economía debe de estudiar solamente y abocarse a aquellos problemas o fenómenos que son objeto de estudio, pero de manera comprobable,
que se pueden acreditar y se pueden verificar y se pueden, por tanto, demostrar. En cambio, la filosofía normativa es un poquito más filosófica, perdón por la redundancia, es un poquito más teórica. ¿Por qué? Porque la economía normativa estudia conceptos o afirmaciones difíciles de comprobar, difíciles de poder acreditar. Y para un economista positivista, pues eso no tiene caso perder nuestro tiempo en conceptos o en fenómenos que no podemos comprobar ni demostrar. Ejemplo, hablar de una moneda sin devaluaciones, de una moneda que nunca se va a devaluar, que va a mantener siempre su mismo poder adquisitivo, pues es hablar utópicamente, hablar de una manera que es difícil de comprobar, difícil de acreditar. Al menos hasta el momento no hay ninguna teoría, ningún pensamiento que nos diga que la moneda no puede ser objeto de evaluaciones. Por razones propias de la oferta y la demanda, por razones propias del intercambio comercial, por razones propias de lo que es la producción y lo que es la economía, la moneda, por causas ajenas al ser humano, que quiera o no quiera, va a estar sujeta a ese tipo de cambios, a ese tipo de devaluaciones, ¿sí? El hecho de que de repente suban o bajen los precios es algo que es ajeno al ser humano, es algo que de repente se presenta, ejemplo el del COVID. Nadie visualizaba este nuevo virus, nadie se imaginaba ni pensaba lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, ni mucho menos se pensaba que un problema eminentemente de salud, eminentemente físico, que repercute en la situación de la salud humana, iba a perjudicar a la economía, a las finanzas de los países y de las personas. Entonces pensar que algún día viviremos en un mundo sin devaluaciones, pues es estar pensando en el infinito, en el más allá, y no dar una verdadera solución a los problemas que existen acá. Pensar que algún día el mundo vivirá sin crisis económica, sin devaluaciones, pues también es utópico, también es irreal. Entonces, la economía normativa, dentro de todo esto, trata de estudiar esos conceptos que no pueden comprobarse, no pueden acreditarse, al menos materialmente, físicamente. Quizás para filosofar, para razonar, pues tendremos mucho material. Pero este es otro concepto que se maneja dentro de la economía normativa, que trata de visualizar, de entender, de acreditar, no de acreditar, sino de estudiar fenómenos, conceptos económicos, que difícilmente, o al menos no tenemos mecanismos o medios para comprobarlos o para acreditarlos, conversos. Pensar en un mundo sin pobres, en un mundo sin pobreza, en un mundo lleno sin hambre, es también entrar dentro del terreno de la economía normativa, de la economía alegre, de la economía feliz. Este es otro concepto de lo que viene siendo la economía. Pasemos ahora, compañeros, a la economía de acuerdo a las escuelas del pensamiento económico. Como todas las ciencias, hay diversos criterios, hay diversos conceptos, hay diversos modos de ver el problema. La psicología, el derecho tienen varios expertos, varios especialistas que ven y no siempre coinciden en su punto de vista. Bueno, esos diversos enfoques, esos diversos puntos de vista de cómo se ven las cosas, pues todas las ciencias lo tienen y la economía no es la excepción. Por eso vamos a ver ahora la economía según las escuelas del pensamiento económico. Una de esas escuelas es el mercantilismo, compañeros, que se dio mucho en lo que viene siendo la Edad Moderna y parte de la Edad Media, principalmente en España y en Portugal, y me explico. Según el mercantilismo, compañeros, la riqueza de las naciones, hoy diríamos el progreso, el crecimiento de una nación, se encuentra en la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Un país va a ser rico, se decía en aquel tiempo, hoy diríamos, un país va a tener crecimiento, desarrollo, progreso económico, entre más tenga y tenga acumulados metales preciosos. Si tú tienes más metales preciosos, oro y plata, vas a ser un país con mayor progreso, con mayor economía, con mejor economía. En cambio, si eres un país que acumula menos metales preciosos, vas a ser un país pobre, un país pues con muchas necesidades. Al menos así lo visualiza el mercantilismo en cuanto a la acumulación de metales preciosos. Pero no todos piensan de igual manera, no todos piensan de esa misma forma. Otra corriente es el monetarismo, donde su nombre lo dice, ellos le apuestan más bien a la emisión de monedas y emisión de billetes que el Estado emite, que el Estado hace como
el medio a través del cual se hacen el intercambio o las transacciones comerciales. El monetarismo estudia los efectos del dinero sobre la economía en general y afirma que el aumento en la oferta, en la emisión monetaria o en dinero, en monetaria, en dinero o en efectivo o en cheques, que circula en la economía, va a aumentar la producción en el corto plazo y la inflación en el largo plazo. Es decir, para los monetaristas, como su nombre lo dice, la clave del crecimiento y desarrollo económico se encuentra justamente en lo que viene siendo la oferta de monedas, bien sea en efectivo de dinero o bien sea en papeles o en cheques, compañeros. ¿Qué es lo que hace que Estados Unidos sea una economía fuerte? Pues su moneda, el dólar. El dólar y el euro en Europa se cotiza y son las monedas más cotizadas. Entonces es la moneda la que nos va a permitir que por tanto tengamos mayor crecimiento y mayor desarrollo económico. Es obvio que un dólar vale más que un peso mexicano. De hecho, tú lo sabes mejor que yo, que por cada dólar nosotros tenemos que dar 20 pesos o 25, 27 pesos. Entonces ahí está la clave, no en el oro y en la plata, de lo que viene siendo la economía, el crecimiento de un país. Pero obviamente implica muchas cosas, porque emitir moneda no nada más es emite moneda y expide monedas como si fueran producción de bolillos, no. Pero al menos esta es la idea esencial del monetarismo, muy diferente a lo que viene siendo el mercantilismo. Otra corriente que más o menos visualizamos en clase anterior con Carlos Marx es el marxismo o socialismo, donde sostiene, compañeros, que la economía debe ser manejada por el Estado. Para que haya una economía, un progreso y un desarrollo, la debe manejar únicamente el Estado, la autoridad. Y por tanto debe desaparecer la burguesía, el capitalista o el patrón, porque según el socialismo, él es el que se queda con las ganancias. Y si esas ganancias se distribuyen entre el pueblo por parte del Estado, pues entonces se quitan muchos problemas de pobreza, muchos problemas que implican lo que es la economía. En su lugar del burgués o del capitalista debe establecerse la dictadura del proletariado. Porque al final de cuentas, quien realmente produce, quien fabrica, quien hace todo, pues es el trabajador. El burgués o el capitalista nada más pone el instrumento, el medio, la maquinaria. Pero quien la echa a andar y quien hace que todo esto dé frutos es el trabajador. Un concepto muy radical que obviamente implica pues muchas dudas o implica muchos comentarios, pero que ahorita lo estamos analizando tal como es. Entonces, como puedes ver, otro punto de vista muy diferente a lo que es el mercantilismo, lo que es el monetarismo y ahora lo que es el socialismo. La riqueza de las naciones, el progreso de una nación, es cuando el Estado maneje la economía y él, por tanto, todas las ganancias las dé de forma comunitaria. Ahí viene la palabra comunismo, la de forma comunitaria entre toda la población, no habiendo pobres, no habiendo ricos, y esto solo se va a lograr a través de la dictadura del proletariado. Bueno, pasemos a otra corriente más económica para entender más esta ciencia. El keynesianismo de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes es un economista que salvó a Estados Unidos de una crisis peor que la que está, más bien dicho, una crisis igual a la que está viviendo Estados Unidos, con desempleo, con falta de trabajo, con muchos muertos por lo del famoso coronavirus. Y esta situación de falta de empleo, de cierre de empresas, como lo está viendo todo el mundo, pero Estados Unidos como primera potencia mundial le afecta más, ya le vivió en 1929 con motivo del llamado Jueves Negro, en donde hubo un cierre de la bolsa de valores, un quiebre de la bolsa de valores. Y por tanto, muchas empresas se vieron obligadas, en aquel tiempo se llama Jueves Negro, a cerrar. Cerrar una empresa significa dejar a muchos empleados sin su trabajo. Y al quedarse sin su trabajo no tienen dinero, y al no tener dinero no pueden comprar. Y al no comprar, en consecuencia, se estanca la economía y el país económicamente se viene para abajo. Esto lo vivió Estados Unidos en 1929. Aparentaba que Estados Unidos se iba a convertir de una potencia en un país pobre. Pero Keynes tuvo el acierto de que entonces generó la idea de que el Estado, no en el sentido socialista, debe de invertir
Cuando un Estado invierte en obra pública, como fue la famosa creación del puente de San Francisco que tenemos ahí en nuestra imagen, se generó mucho empleo. Los que no tenían empleo empezaron a tener empleo. A través de magnas obras o de obras públicas, como fue el famoso puente de San Francisco, se generaron puestos, trabajos directos e indirectos. Directos, aquellos obreros, aquellos albañiles, aquellos ingenieros y técnicos que contrató el gobierno para elaborar, o mejor dicho, para construir esta magna obra. Indirectos, con motivo de esto, había que tener alguna tienda, había que tener algún comercio, un restaurante, una fonda para que estos obreros y trabajadores pudieran comer, pudieran tomar su descanso y poder satisfacer su alimentación. Trabajos indirectos, porque había que crear zonas pues de diversión o zonas como venían siendo hoteles para que ellos descansaran. Entonces, como puedes ver, según el keynesianismo, el Estado debe de intervenir en la economía, pero a través de la inversión pública, a través de la construcción o llevar a cabo proyectos monumentales, y con esto se impulsa, se potencia la economía, se generan trabajos, se genera empleo, y por tanto la economía se vuelve a acelerar y se vuelve a dar. Otro concepto más de lo que viene siendo la economía según sus corrientes. Ya una corriente más que está ahora muy en moda, muy en moda, sobre todo por lo que hablamos hace rato del biólogo, con su famosa economía natural, y complementando este concepto, lo tenemos con otra que es la economía o desarrollo sostenible. Según esta corriente de la economía o desarrollo sostenible, nos dice, compañeros, que se basa en el cuidado del medio ambiente, en la mejora de la calidad de vida de las personas, pero a cambio de la mejora y calidad de las personas, en la no destrucción de lo que viene siendo justamente la naturaleza, cosa que al revés estamos haciendo. Con tal de satisfacer nuestras necesidades, las empresas, los seres humanos, pues vamos destruyendo lo que es la naturaleza. Entonces, este tipo de economía o desarrollo sostenible, junto con la otra economía, la llamada economía natural, nos viene a decir que la economía debe de basarse en el cuidado del medio ambiente, sí, en la mejora de la calidad de vida de las personas, en satisfacer sus necesidades de la sociedad, pero, muy importante, sin poner en riesgo la subsistencia o las posibilidades económicas de las futuras generaciones. Si algo se comenta y se platica mucho, es que ¿qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Ríos contaminados, mares contaminados, especies extinguidas, sin bosques, sin muchas especies ya, como hoy hablamos de especies que ya no existen, etc. Entonces trata de cambiar el proceso de producción, trata de cambiar, compañeros, ese proceso nefasto, devastador de la naturaleza, en la naturalización de la materia prima, para un proyecto de vida social. Y con motivo de este concepto de la economía, tú y yo lo estamos viviendo. Se ha prohibido el uso de lo que son las famosas bolsas de plástico, al menos el utilizar las famosas bolsas de plástico degradables. Por ahí hemos escuchado que un pañal que utilizan para los niños tarda, creo que como 100 años o X años en degradarse. Entonces todo eso está afectando no solamente al mundo, sino a las futuras generaciones que están por venir. ¿Y qué mundo les vamos a dejar? Hoy se habla en base a este concepto de la economía y en base a lo que es la producción, lo que es el famoso reciclaje, lo que es el famoso PET, y lo que es el uso del PET y lo que implica volverlo a reutilizar y volverlo a fabricar, etcétera, etcétera. Una economía que nos hace pensar, nos hace razonar y nos hace ver muchísimas cosas. Otro concepto más es la economía empresarial, compañeros. Un buen administrador lleva a cabo el estudio de cómo se maneja, cómo se planea, cómo se organiza, se dirige y se controla una empresa. Pero de acuerdo con el nuevo concepto, las empresas están dentro de un entorno del cual no pueden ser ajenos. Un buen administrador debe entender que su empresa va a estar sujeta a los vaivenes de la economía, al tipo de cambio, a la inflación, a la devaluación y a todo lo demás. Basta retomar el ejemplo que les decía yo hace rato a ustedes.
Cuando un gobierno decreta el aumento de sueldos y salarios, eso le pega a las empresas. Y las empresas, por tanto, deben de estar prevenidas para saber sostener y poder incrementar ese aumento de sueldos y salarios. Ahorita, con motivo del dólar, el dólar este gobierno lo recibió en promedio de 20 pesos. Y poco a poco lo fue bajando para que el tipo de cambio quedara en 18 y en 17. De la noche a la mañana y así en un santiamén, con motivo del coronavirus que se vino a complementar con la baja del precio de los petróleos, porque nuestro país, acuérdate que es petrolero, es exportador de petróleo, nuestra moneda de un 17, 18 pesos que se mantenía, subió ahora a unos 25, 24 pesos. Los empresarios o las empresas no pueden ser ajenas a estos fenómenos que dan económicamente en su entorno. Debe de estar visualizando y hacer que su empresa esté vinculada con ellos para hacer que su empresa sea eficiente, sea productiva. Lo que pasa en la economía pega en la empresa. Lo que pega en la empresa va a pegar en su funcionamiento. Por eso hoy se maneja mucho la economía empresarial, que es estar ligada, unida, vinculada a los procesos productivos por la irrelación o por la influencia que tiene esta sobre lo que viene siendo la administración. Un concepto más de la economía es la economía política, que también hoy ocupa un amplio espacio. ¿Por qué? La economía política es el estudio del comportamiento humano y su relación o influencia en la naturaleza. Sabemos que los gobiernos implantan políticas para ayudar a sus pueblos, ayudar a su crecimiento y desarrollo económico. Pero sabemos que muchas veces con motivo de eso van a provocar serios problemas o fuertes problemas económicos que afectan a toda la humanidad. Lo tenemos en la falta de acuerdo entre la OPEP y Rusia para establecer un precio al petróleo. Durante los días en que no hubo un acuerdo de cuál sería el precio del petróleo, como tú y yo lo vivimos, bajó completamente la venta del petróleo. Y no solo la venta, el precio del petróleo. Países como México, Estados Unidos y otros países en donde no dependen al 100% del petróleo, pero sí parte de su economía depende de los ingresos que se obtienen con motivo de la venta del petróleo, pues les afecta enormemente a sus finanzas públicas. Aunque aquí en México ha tenido un efecto positivo. Como bajó el petróleo, y si usted es acuicioso, pues la gasolina está bajando. Es decir, está ya en 15 pesos cuando la teníamos en 20 y protestábamos por ese tipo de situación. Entonces, esa influencia que tiene el ser humano sobre sus políticas públicas, sobre sus cambios que ejerce, pueden provocar también problemas económicos, inflación, devaluación y todo ese tipo de situaciones. Por eso la economía política trata de visualizar y entender este tipo de acciones que ejercen los gobiernos para poder mejor entender lo que viene siendo la vida en sociedad y lo que viene siendo la vida económica. Esto es en cuanto a economía política. Tenemos otro concepto que es la economía mixta. La economía mixta, lo dijimos anteriormente, o mejor dicho, la economía actualmente está en lucha entre dos corrientes económicas, la del socialismo y la del capitalismo. La del socialismo, que en palabras sencillas implica que el Estado intervenga en la economía, que es el Estado el que debe manejar la economía, y el capitalismo, que es lo contrario, que establece que el Estado no tiene por qué ni debe por qué intervenir en la economía, que la economía debe ser manejada, debe ser dirigida, planeada por los particulares, por los empresarios, que el Estado nada más se debe de dedicar a resguardar y mantener el orden común, la paz y la seguridad. Entonces, como puedes ver, son dos corrientes completamente opuestas. El socialismo pregona porque solo sea el Estado el que maneje la economía sin intervención de los empresarios. Es más, el socialismo se establece la desaparición del empresario, de la propiedad privada, y solo el Estado el rector de la economía. El capitalismo sostiene que el Estado no debe de intervenir y que solo los empresarios deben manejar la economía. Bueno, pues para acabar con este problema, este conflicto entre socialismo, capitalismo y demás cuestiones,
se genera este nuevo concepto de economía mixta, en donde mira, ni tú ni tú, simplemente los dos. La mejor forma para que llevemos una economía sana, unas finanzas públicas y obviamente haya crecimiento y desarrollo económico, trabajo, empleo, buenos salarios y todo lo que quiere o aspira la economía, pues es que entre los dos, por un lado el sector público, el gobierno invierta, y por otro lado también el sector privado invierta y los dos se complementen. Y entre los dos, empresarios por un lado con su dinero, con sus ganancias, y por otro lado el gobierno, a través de los beneficios, de los fondos que obtiene de los impuestos, de todo lo que nos cobra, impuesto sobre la renta, impuesto sobre el IVA, pues puedan generar ellos proyectos y por tanto generar trabajos, empleos y mejorar las condiciones del pueblo y de la sociedad. Ahí está este concepto interesante, llamativo sobre lo que es la economía mixta, en donde no vamos a pelearnos, sino que los dos, sector público y sector privado, unimos capitales, unimos inversiones, unimos esfuerzos, y entre los dos planeamos proyectos, elaboramos actividades y por tanto fomentamos e impulsamos la economía dentro de lo que vienen siendo los países. Ahí está el concepto de economía mixta. Pero no es todo. Nos queda todavía el concepto de libre mercado, que por libre mercado no es otra cosa sino más que simplemente el famoso capitalismo, que aunque ya hablamos del socialismo, del comunismo con Carlos Marx, pues ahora ahondemos un poquito del capitalismo. Por principio ya dijimos que el capitalismo es lo opuesto al socialismo. El capitalismo, compañeros, el Estado no debe de intervenir en la producción, porque según el capitalista el Estado es muy mal administrador, eso es muy mal inversionista. El Estado debe de abocarse únicamente a la vida pública, que es garantizar la seguridad, el bien común, la paz, la tranquilidad, el orden de la sociedad. Atacar la inseguridad, evitar robos, asaltos, violaciones, secuestros, que pues ahorita México, si algo se distingue, pues es esa alta delincuencia que se ha generado desde años atrás en nuestro país. El Estado, por tanto, no tiene por qué intervenir en la economía. Libre mercado significa eso, que el Estado deje libre a los comerciantes, a los productores, y que ellos libremente manejen los precios, los productos, la producción. Porque desde que el Estado impone y establece impuestos, desde que el Estado te establece permisos, autorizaciones, licencias, desde el momento en que el Estado te fija cuánto se va, qué precio tiene la gasolina, qué precio tiene la leche, qué precio tienen los artículos básicos, ya desde allí el Estado está limitando, no le está dando libertad al empresario, al comerciante para poder hacer pues, lo que es su chamba, su trabajo, su producción y su venta. Dentro de que el Estado ahí me dice el precio del pasaje son 12 pesos, el precio mínimo para transporte es 12 pesos, pues yo empresario no puedo ni subir ni bajar el precio. Bueno, bajar sí, pero al menos subir ya no puedo. De esa manera, como puedes ver, el capitalismo es lo opuesto al socialismo, pues afirma que es que el Estado no debe intervenir en la economía, que la economía es un asunto propio de los particulares, propio de las empresas, que el Estado debe garantizar esa libertad, evitando su intervención en la economía y también evitando en lo más mínimo posible que haya leyes, que haya disposiciones, que haya trámites, permisos y licencias para dedicarse o generar a lo que viene siendo propiamente la economía. Un ejemplo, si una empresa mexicana quisiera exportar su producto al extranjero, es decir, venderlo a países países de Europa, países de América Latina o Estados Unidos, ¿sabes que hay que hacer todo un procedimiento de una tramitología? Permisos de exportación, pago de impuestos de exportación, no sé cuántas cosas más. Y no solo eso, sino que en el país donde quiere llevar esas mercancías y poderlas ofrecer, pues también necesita que ese país le dé los permisos de importación, el pago de impuestos, le autorice poder que ese producto extranjero se pueda vender en su país, etcétera, etcétera. Entonces toda esta tramitología, todo este tipo de pagos y de cosas van a implicar que el comercio no circule libremente. Van a impedir que la actividad económica que fomenta riqueza, que fomenta trabajo, empleo, desde el punto de vista positivo, pues no se dé,
sino que se dé de forma letargada, de forma lenta. Si eso le agregas que muchos países, para evitar que sus productos nacionales no los prefiera sus nacionales, sino prefieran productos extranjeros, entonces van a tener que crear aranceles, impuestos, para que de esta manera el producto extranjero pueda ser más caro, y en un momento determinado los nacionales digan, no, pues mejor me quedo con el producto nacional, porque aunque el extranjero es de mejor calidad, pues es más caro. Y aunque el producto mexicano o el producto nacional tiene menor calidad, pero pues es más barato. De esta manera, como puedes ver, el libre mercado es eso. Y el libre mercado, que no es sino más que el capitalismo, hoy es el modelo que prevalece en la mayoría de los países. Pero no necesariamente el capitalismo, compañeros, nos lleva al progreso o al crecimiento económico. México es un país capitalista. La mayor parte de los países de América Latina, salvo Cuba, salvo Nicaragua y salvo Venezuela, que no son capitalistas, somos capitalistas. Pero entonces, ¿por qué no tenemos crecimiento y desarrollo económico? Y Estados Unidos es el prototipo del país capitalista, del país del libre mercado, como lo es Japón, como lo es también Alemania. Entonces, ¿por qué esa desigualdad entre países capitalistas desarrollados y países capitalistas subdesarrollados? Bueno, son temas propios de la economía y, como puedes ver, pues muy interesante, muy apasionante. Por nuestra parte, nada más nos tocó, para efectos de tu examen, del cual de antemano te deseamos uno de los mejores éxitos, pues estamos preparando, es entender qué es economía, entender a través de sus diversas definiciones lo que implica su campo de estudio y comprender un poquito más de esta ciencia. Esperando, compañeros, que con esto hayas entendido qué es economía y a sabiendas de la importancia que tiene la economía, no solamente teórica, sino cómo está influyendo en usted, en nosotros, en nuestra familia, y cómo influye también en los mercados y cómo está influyendo a nivel mundial, podemos entender un poquito más este mundo, y si lo entendemos, podemos aplicar mucho mejor lo que viene siendo nuestro examen. Con esto, compañeros, terminamos lo que viene siendo nuestra segunda sesión de economía, para que te dejemos un examen de autoevaluación para ver qué tanto has aprendido esta materia y prepararte y capacitarte para tu examen de nivel de bachillerato. Hasta la próxima, compañeros.